Hola Roger, Camila. La profesora. La profesora. Buenos días. Buenos días. Oreo. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Santiago. Hola, profe. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, Rodríguez Cristian. Chicos, mientras los otros van llegando, vamos cortando pedacitos de papel muy pequeñitos, porfa. Por ahí de este tamañito. Ni siquiera se puede ver. ¿Sí lo logran ver? Hola, profe. Buenos Hola, días. buenos días. Sí, Vamos cortando profe. por ahí unos 10 pedacitos así de papel. Ok. Michelizosa. Cristian y Rita. Camilo de... Camilo de... Ese Camilo de es Durán. Hola. Sí, profe. Hola. Ok. Santiago Rodrigo. Chicos, les estaba diciendo ahorita a los que acabaron de ingresar que vamos cortando pedacitos de papel de este tamañito. No sé si lo alcanzan a ver desde la cámara. Muy chiquiticos. Si ya los tienen cortados, podemos ir frotándonos un lapicero de plástico, tiene que ser de plástico. Nos lo vamos frotando o en los pelitos o en un saquito de lana o algo que tengan de lana y acercamos los papelitos, el lapicero al papel. Vamos a ver energía cinética hoy. No, eso no es energía cinética. Profe, que Andrés Dígame. Felipe pero no entró, pues no puede entrar a la clase porque apenas entró, se le empezó a actualizar el Windows. Ali, dígale que cuando pueda, con mucho gusto. Bueno, 1, 2, 3, 4. Listo. Ok, chicos, buenos días. Entonces hoy vamos a iniciar parte de la nueva guía. Cristian Ramírez. Parte de la nueva guía en donde ya introducimos un nuevo tema. Esa parte, esa guía se va a trabajar una parte en este periodo y la otra parte en el último periodo o el tercer periodo, que es un tema bastante extenso. Y la introducción pues comienza con ese experimento que les estoy diciendo. ¿Alguien ya lo hizo? Yo, profe. ¿Qué le dio? ¿Qué observó? Que se pegaron los papelitos al lapicero. Se le pegaron los papelitos al lapicero. ¿Será que no se bañó hoy? Ay, profe. Ah, eso será porque uno no se bañó, que se le pegan los papelitos al lapicero. ¿Qué? ¿Quién dice qué pasa ahí? Profe, la electrostática, no. La electrostática. ¿Y me puedes explicar qué es electrostática, Loreo?
Pues hasta donde yo sé es Ah. una pequeña ración de energía que conservan los cuerpos, que Ah. pues cuando mediante la fricción o el calor se hace más intensa y eso pues provoca que objetos pequeños u otras cosas que estén alrededor, como estos papelitos que usted nos hizo recortar, Ajá. se muevan o se peguen y actúa como un imán. O sea, que tú dices que es como un imán. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Profe, yo tengo una teoría, pero no sé qué tan cierta sea. Ujú. Esto de pronto tiene que ver con lo de que objetos con mayor masa atraen objetos con menor masa. Ese es un principio de la ley de la gravedad, Cristian. Sin embargo, a escala micro, o sea, a escala normal, eso no se daría. Es decir, por ejemplo, tú nunca vas a ver así en la vida real que este lapicero atraiga el marcador. Eso no va a suceder. Ahí sucede una fuerza mucho más fuerte que la gravedad. Por ahí lo mencionaban hace un rato. Profe, no es como Diga. cuando uno coge como un globo y se Ujú. lo frota sobre el pelo, que le empieza como que a suceder prácticamente lo mismo. Mejor Sí. dicho, sí es básicamente lo mismo. Es lo mismo. Si alguna vez han hecho el experimento del globo o cuando están en una fiesta en una silla rimas, ¿saben cuáles son las sillas rimas, cierto? Las blanquitas esas. Si tienen, sí. Las que son de plástico que le hacen Esa. poner los pelos de punta. Si hay un día muy caluroso y usted se siente y tiene algún traje, por ejemplo, puede ser de seda o de algodón y empieza a sentarse, pararse, sentarse, empieza a sentir como los pelitos se le empiezan como a parar. No sé si han sentido esa Y algunas sensación. veces uno se para y toca algo y es como un corrientazo. Y se descarga, exactamente. Entonces, todos esos tipos de fenómenos, los televisores, pero los antiguos, los modernos, los de barriguita. Cuando se apagaba o se encendía, generaba Ajá. electricidad estática en la pantalla. Exacto, lo que pasa es que hay una acumulación de carga cuando se encienden pues, los televisores viejos. Eso no funcionan con los modernos. Los televisores viejos también acumulaban mucha cantidad de carga. Bien, entonces ya van viendo más o menos de qué se trata entonces lo que vamos a ver, lo que queda pues de este pedacito de periodo y el tercer periodo. Vamos a mirar un videíto. Gracias. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Experimentos facilísimos que todos podéis hacer en casa, incluso los niños. Para el primero vamos a necesitar un alambre, trocitos de papel de aluminio, un trapo, un tubo de plástico y un frasco de cristal. Empezaremos doblando el alambre de manera que lo podamos encajar dentro de nuestro frasco sin que se caiga hacia adentro. Así que hacemos una especie de puentecito, una U grande, y doblamos los extremos para sujetar en el borde del frasco. En la parte central vamos a colocar los trocitos de aluminio. Ahora lo colocamos dentro del botecito de manera que no toque ninguna de las paredes de cristal de nuestro tarro y vamos a crear electricidad estática ahora frotando un trapo de algodón, por ejemplo, contra nuestro tubo de plástico. Puede ser un rodillo de cocina perfectamente. Y mirad, simplemente acercándolo al frasco, ¿veis? Se mueve el papel de aluminio de dentro. Esto se debe a la carga negativa del tubo que atrae al aluminio. Y vamos con el segundo experimento, que también es facilísimo, ya veréis. En este caso vamos a necesitar agua con jabón que pondremos en un plato. A continuación, con una pajita hacemos pompas de jabón y de nuevo frotamos nuestro tubo con una tela para que se cargue de electrones de energía de carga negativa. Al acercar nuestro tubo a la pompa de jabón de carga positiva, como veis se mueve hacia el tubo porque se siente atraída. Ya sabéis que los dos polos opuestos se atraen, la carga negativa y la carga positiva. Y mirad, de la misma manera podemos repetir este experimento con otros materiales. En lugar de agua con jabón vamos a colocar azúcar sobre una superficie y en esta ocasión frotaremos nuestra tela contra un globo de manera que se cargue de energía o electricidad negativa. Al acercarlo al azúcar, esta se siente atraída y ¿veis cómo suben hacia arriba los granitos de azúcar ellos solos que parecen levitar? Pues esto se debe a la atracción de las cargas opuestas, como os he dicho antes. Y ocurriría exactamente lo mismo con un trocito de plástico, por ejemplo, de una bolsa.
Hemos cargado nuestro tubo de energía negativa y la bolsa, como veis, va corriendo hacia el tubo al sentirse súper atraída. Pero ¿qué pasaría si dotamos de carga negativa a dos objetos en vez de positiva y negativa? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos un globo y una bolita de corcho o Porexpan. Lo que tenemos que hacer es frotarlas contra una tela de lana, por ejemplo, de algodón, un poco de foamy para que se cargue negativamente, y hacemos exactamente lo mismo con el globo o con el tubo de plástico que teníamos antes. Ahora vamos a tratar de acercarlos y ocurre pues justo lo contrario, que en vez de atraerse, se repelen. Y ahora atentos al siguiente experimento porque es el más divertido de todos. Necesitaremos un plato de plástico de estos desechables, papel de aluminio y bolita de telgopor o unicel. Forramos pequeños trocitos de estas bolitas con papel de aluminio. Ahora vamos a cargar el plato de carga negativa. Para eso lo frotamos con una tela. Las bolitas tienen carga positiva, así que al colocarlas sobre el plato se quedan ahí. Sin embargo, al acercar nuestro dedo cargado de carga positiva, las bolas intentan escapar y lo repelen, así que salen corriendo por el plato. Pero... Ok. Entonces ahí vemos algunos de los fenómenos que se presentan en la naturaleza. Un momentico aquí. Ahora sí. Entonces, algunos de esos fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿ahí de qué hablaban? ¿Qué era lo que producía esas interacciones? Energía negativa. Energía negativa. Solo negativa. No, Sí. estaba, pues, Cargas positivas y negativas. negativa. Ana María, correcto, Ana María. Cargas positivas y cargas negativas. Resulta que por allá, de pronto con Mónica lo dirían el año pasado, los átomos están compuestos por un núcleo que es positivo y el exterior que tiene unos orbitales en donde habitan los electrones de carga negativa. Profe, Dígame. entonces al realizar una fricción, lo que estamos haciendo es cargar los átomos de energía negativa. Estamos cargándolos, pero no precisamente energía. Ya te voy a explicar. Entonces vamos a suponer que la materia, de hecho la materia está compuesta de varios átomos, con su núcleo y sus orbitales de electrones. Entonces, ¿qué sucede con algunos materiales? Resulta que algunos materiales, como los no conductores, cuando hablo de no conductores, estoy hablando del plástico, el icopor, el caucho del globo. Estos últimos electrones de los últimos niveles están ahí, pero están pegados, digámoslo así, o están atraídos de una manera muy débil. Es decir, que cuando yo paso otro elemento, ¿qué es lo que estoy haciendo con esos últimos electrones? ¿Quién me dice? ¿Puedes repetir, por favor? Aquí en los últimos niveles, o sea, los átomos tienen niveles de electrones. Estamos recordando ahí un poquito lo del año pasado. Los átomos tienen unos niveles de electrones. Entre más cerquita, pues más fuertes están pegados al núcleo esos electrones. Pero los que están más lejos están pegados de una manera muy débil. Entonces, si llega otro material, por ejemplo, supongamos que estos son los átomos de un caucho. Entonces llega aquí la lana y empieza a hacer esto. ¿Qué hace con esos electrones? Está retirando las capas principales de los electrones, dejando las capas más cercanas al núcleo que tienen mayor carga. Ajá. Resulta que cuando yo froto, lo que estoy haciendo es quitar esos electrones mediante la fricción, los estoy quitando. Entonces, a donde quité los electrones, pues como va a quedar más positivo que negativo, ese elemento va a quedar con carga positiva porque va a quedar con menos electrones. Mientras que el elemento que arrastró, que cogió esos electrones, va a quedar con una carga negativa. Y, profe, dígame. ¿por eso es que se calientan cuando uno fricciona demasiado un objeto? No, eso ya tiene que ver es con el roce que genera energía térmica.
Eso, el calor es otro fenómeno que se da ahí. Aquí lo que estamos hablando es de transferencia de cargas, es decir, un elemento está quitando electrones y se lo está dando al otro elemento. Entonces, por eso uno queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente. Lo que observaron de los papelitos que se pegan, ¿por qué se pegan? Porque cuando usted hizo esto con su vello o con un pedazo de lana, lo que está haciendo es arrastrar electrones, el lapicero queda cargado negativamente y polariza los papelitos, haciendo que los papelitos se peguen automáticamente a él. A ese tipo de fenómenos se le conocen como fenómenos electrostáticos, porque estamos generando electricidad. ¿Quién me dice dónde viene la palabra electricidad entonces? De electrones. De electrones. De ahí simplemente es eso. La palabra electricidad viene de electrones. Es el movimiento de cargas que existe en un cuerpo. Esa es la palabra electricidad. Movimiento de cargas o de electrones. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no voy a compartir. ¿Qué pasa cuando se acumulan muchas cargas? Por ejemplo, a nivel de lo que acabamos de hacer, ese fenómeno acumula cargas, o sea, unas pequeñas cargas. Pero, por ejemplo, en las nubes, no sé si alguna vez han notado que cuando las nubes se empiezan a acumular y acumular, acumular, ¿qué es lo que sucede después de un rato cuando se empieza a acumular mucha nube? Hay una Empieza a descarga rotar. Hay una descarga que Eléctrica. eléctrica. Los Ya esa rayos. es los rayos, los famosos rayos. Esa descarga ya sí estamos hablando del orden de los millones de voltios, mientras que aquí, por ejemplo, en el que estamos haciendo frotar los papelitos, estamos hablando del orden de los 300, 400 voltios con unas corrientes muy bajitas. Después más adelante les explico por qué corrientes bajitas. Profe, Mientras que pero los... en las nubes es la misma teoría, o sea, de electricidad estática. La misma teoría. ¿Qué es lo que sucede en las nubes? Resulta que cuando una nube de gas de agua, porque eso es puro gas de agua, las moléculas de agua son moléculas polares. No sé si sabían eso por allá en química, ¿se lo enseñaron o no? Que el agua es una molécula polar. ¿Sí lo recuerdan No. o no lo recuerdan? Pues yo no, profe. Bueno, les doy aquí un repasito de química. Resulta que una molécula de agua es un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Entonces, como tiene esta estructura, esta geometría, un lado es más positivo y el otro lado es más negativo. Eso significa que es una molécula polar que tiene distribuidas las moléculas. Entonces, ¿qué sucede en las nubes? Resulta que las nubes, supongamos que aquí hay varias moléculas de agua y aquí hay, supongamos que están todas organizadas de manera que la polaridad hace que la nube quede con cargas negativas a un lado y positivas al otro. Entonces, cuando empieza a frotarse una nube con otra, unas le roban carga a la otra, haciendo que, por ejemplo, esta quede muy negativa. Entonces, ¿qué pasa después de un rato cuando se empiezan a rozar y a rozar varias nubes y a rozar y a robarse en electrones entre ellas? Después Lo de un... que hace la nube más negativa es liberar esa energía en un Exactamente. rato. Resulta que ella queda cargada, pero no es que vaya a traer a la Tierra, eso no lo vamos a ver. Simplemente como la Tierra es muy grande y la Tierra es un sumidero de cargas, es decir, la Tierra puede aceptar hasta cargas positivas y negativas de cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede lo mismo que sucede cuando usted toca a una persona que está cargada. ¿Lo han sentido alguna vez una persona que está cargada y la toca y sientes que se descarga? Le mete Sí. Y le mete una descarga eléctrica. Eso mismo sucede, ya la nube se carga tanto que no aguanta más y lo que hace es descargarse en la Tierra. Ese es el Profe. fenómeno de los rayos. Dígame. Y cuando es al revés, cuando hay una descarga de la Tierra a las nubes. También puede suceder, claro que por lo general la Tierra siempre es un sumidero de cargas. La Tierra siempre hace un sumidero de cargas, tanto de cargas positivas como de cargas negativas. El que está generando la electrostática es en sí la nube. Por ejemplo, usted no va a observar ese fenómeno en un cielo despejado. Por ejemplo, un día de verano donde no haya ni una nube, pues ese fenómeno no va a ser. Así la Tierra tenga las cargas eléctricas. Ya no va a suceder porque arriba no hay ningún elemento para descargar. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe. Ok. Por eso es que a uno le dicen, cuando uno, por ejemplo, si alguien está lavando la casa y está descalzo y de pronto le da por tocar un toma, no se ponga descalzo, ¿por qué? ¿Qué sucede si se pone descalzo y llega a tocar un toma
pues uno funciona como un conductor entre el tomacorriente y el suelo, entonces Exactamente, como la Tierra es Uno un funciona sumidero. como el polvo tierra. Exactamente, la Tierra es el sumidero de cargas, entonces si usted está descalzo y toca un toma corriente, la corriente por dónde va a fluir, pues por usted, va a ir del toma Profe, corriente a través de usted hacia el suelo. Dígame. eh, con lo de las nubes, pues, y ya que usted menciona que las nubes son pues gas de agua, esto también tiene que ver con que la electricidad se conduce mejor en aires húmedos. Sí, señor. No, no necesariamente. O sea, sí, no. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de nubes de vapor de agua que están generando ese roce electrostático. Cuando hablamos ya de generación estática, o sea, de las condiciones para que haya una buena descarga eléctrica, como lo que estábamos mencionando ahorita, lo de frotar con el papelito, sí es mejor un aire seco. ¿En qué sentido? En que si hay mucha humedad, esa humedad absorbe la carga eléctrica. ¿Sí te quedó clara la...? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, se va a tratar todo lo que vamos a trabajar durante este tiempo. Sobre cargas eléctricas y más adelante sobre magnetismo. Entonces voy aquí a compartirles. Vamos por acá. Bien, dentro de unos cuantos meses va a llegar una época en donde las casas se ponen de colorcitos. La época de Navidad con los bombillitos. Entonces vamos a leer aquí esta información. ¿Quién no la lee? Yo la leo, profe. Ok. Las luces de Navidad son utilizadas a nivel decorativo durante el periodo navideño. En algunos países como Estados Unidos, esta costumbre tomó relevancia desde la década de los 60 en la decoración tanto de las ciudades como de las casas. Continúa. Desde ese tiempo, la tecnología usada para crear las luces de Navidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Naturalmente, desde las bombillas de filamentos hasta los diodos de luz o LED, han ido tomando cada vez más relevancia porque disminuyen de forma drástica el consumo eléctrico. Ajá. Una rutina que se lleva a cabo a final de año en los hogares colombianos es la de buscar las luces navideñas con el fin de volverlas a utilizar. Así, después de una revisión global de funcionamiento para detectar cualquier daño que se haya producido en los cables de estos circuitos durante el tiempo que estuvieron almacenados, las luces son de nuevo instaladas para arreglar las fiestas navideñas. Bien. No sé si alguna vez, ustedes de pronto están muy jóvenes, les alcanzó a tocar las instalaciones que eran de filamento, los bombillitos larguitos, Sí, mi los que abuela se tenía calentaban. los que se Claro, calentaban mucho. Bueno, los que los podíamos estallar todo bueno y eso explotaba. esos mismos, esos bombillitos, pensé que de pronto no les había tocado. Esos bombillitos tenían una falencia, no es lo mismo que los LED que tienen una durabilidad mucho más larga. Esos que si se bombillitos, dañaba un bombillito en la instalación, exactamente. interrumpía la corriente del resto de... Ay, ahorita la vale. Y luego la tarea tediosa de uno vaya busque cuál es el bombillo fundido. ¿Y les alcanzó a tocar esa tarea o no? Sí, mi abuela tenía Sí. una cajita El llena de año pasado, caldo. Ah, todavía lo hacen, vea. Bueno, esa tarea tiene mucho que ver con lo que vamos a ver. Resulta que hay dos tipos de circuitos, más adelante los vamos a ver, y en uno de ellos ocasiona eso, que si un bombillo se daña, pues ¡pum!, se dañó toda la instalación y no significa que todos los bombillitos se dañaron, sino que hay que buscar cuál es el dañado. Entonces está la situación problema. Supongamos que tenemos una serie de bombillos, 400 en total, hay mucho trabajo, y los bombillitos de color rojo no encienden. Un mecanismo para resolver la situación podría ser conectar las luces, cambiar el primer foco de la serie por el de repuesto y si la falla continúa, cambiar el segundo y así sucesivamente. Si después de realizar el procedimiento anterior aún no enciende las luces, ¿qué deberías hacer entonces? Cambiar de focos. Todos los focos.
Pues sí. Profe, pues empezar a intentar y si de pronto no es solamente un bombillito el que está malo, sino que son dos. Mm. Tendría que Entonces, empezar a repetir entonces, el mismo procedimiento, pero cambiando de a dos bombillos y ya luego las combinaciones se hacen infinitas. y luego las combinaciones. ¿Y quieres que es muy práctico hacer eso? ¿Cuánto te gastaría? Yo creo que llega el 25 y no has cambiado todavía la... ¿No? Es más fácil ir a comprar una instalación nueva. Sí, lo más práctico sería eso. Pero lo que yo... De hecho, Profe, pues, profe, y ah, si todos los focos están buenos y lo que está fallando es el circuito del cable este. o sea que el problema no va a ser de focos, entonces el problema va a ser de qué? eh, del cable. Del O del cable. voltaje que le está llegando el cable, no sé si la corriente también tenga que ver ahí. Hay muchos O el factores. hay muchos factores. Esa era la respuesta. ¿Quién me respondió eso? Quintero. Quintero. Hay muchos factores para determinar cuál es el daño. Pues ya ensayaron los focos, sabemos que no son los focos. Puede haber una mala conexión, el cable se quemó, o el cable se reventó, o el toma corriente no está entregando el suficiente voltaje. Ahí estamos mencionando entonces tres elementos de los que vamos a ver este periodo, que son O la voltaje, cajita musical está interfiriendo. o muchas veces cuando son de esas instalaciones, es correcto, Cristian, esas instalaciones navideñas tienen una cajita, una secuencia de circuitos. Muchas veces se quema el diodo o se quema el condensador y entonces ahí sí, o cambia la caja o cómprese una instalación nueva. Pues eso, uno no se va a poner allá a carayar con una caja, más bien compra la instalación nueva. Bien, ahora sí entrando en detalle, ¿qué es un circuito? Entonces, aquí estamos viendo el esquema de un circuito. ¿Quién me dice entonces qué es un circuito? Profe, un circuito, pues, no sé, vagamente, porque tampoco es que esté muy seguro, es una instalación que permite que la energía se dirija al objetivo y se pueda pues controlar esa energía, ¿sí me entiendes? O sea, se pueda interrumpir el paso y luego se pueda volver a abrir los canales para que, pues ahí en la imagen se ve que el interruptor, ¿cierto? Entonces eso Sí. permite cancelar o abrir nuevamente el paso de energía, que sería de la batería hasta la lámpara Bien, ¿y qué fluye, qué energía fluye a través de un circuito? eléctrica. Eléctrica. ¿Y en qué forma fluye esa energía eléctrica? Por ejemplo, esos punticos rojos, ¿no te dicen algo? ¿Qué serán esos punticos rojos? Electrones. Dígalo duro. ¿Quién lo dijo? Electrones. ¿Quién? José David. José David. Profe, la energía fluye en forma circular, pero eso es el nombre de circuito. Pues ahí en la flecha Pues verde nos la palabra circuito tiene que ver es con que está cerrado. De hecho es porque está cerrado, porque esto aquí pues, no tiene forma circular, esto es como cuadrado. La palabra circuito viene de cerrado, o sea que es algo que circula y circula y circula infinitamente. Aquí entonces Agüelo, sí fue Agüelo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Agüelo nos mencionó una palabra clave, los electrones. ¿Se acuerdan lo que les mencioné ahorita, de qué consistía la palabra electricidad? Resulta que Sí. la pila es un sumidero de cargas. Ahorita vamos a ver cómo funciona una pila. Es un sumidero de cargas que permite el transporte de esos electrones a través de un conductor. ¿Por qué un conductor y no, por ejemplo, madera? ¿Alguien sabe por qué un conductor y no, por ejemplo, madera? Porque la madera Porque no tiene la suficiente La madera no es conductor de energía electricidad. ¿Y qué significará conductor? Que pues, permite que el paso conduce de la esta, energía por todo el ¿El circuito. paso de qué cosa? la electricidad. de los electrones. De los electrones. Resulta que hay materiales como el plástico que simplemente tienen los electrones en la última capa, pero ellos no se mueven, están ahí quietos, o sea, están inmóviles. Por eso es que los metales son mejores para eso, porque son, creo que elementos de transición, que sus electrones están saltando constantemente entre capas. Exactamente. Usted me quitó la palabra, Loreto. Los metales tienen una característica. Vamos a suponer que estos son átomos de metales, por ejemplo, el hierro. Los metales tienen una característica que también tienen todos los niveles de electrones, el último nivel de valencia, que es donde están los últimos electrones, pero estos últimos electrones no están ahí quietos en el átomo. Resulta que ellos viajan de un átomo al otro, ellos están constantemente viajando, ¿ya?
Y esa propiedad física de estar viajando de un átomo a otro es lo que permite que esos elementos sean conductores. Por ejemplo, cuando yo le pongo un voltaje a un conductor, pues como ellos se pueden mover de un lado al otro, permite que esos electrones viajen por todo el material. Eso no sucede, por ejemplo, en el plástico. En el plástico los electrones no viajan de un átomo al otro. A eso se le llama elementos de transición, lo decía por ahí Loreo. Son elementos, la palabra transición viene de ahí, son elementos en donde los electrones viajan de un átomo a otro átomo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, Ok. ¿Qué pasó con esto aquí? Entonces volvamos por acá. ¿Qué se me hizo? Entonces, es importante, entonces, el conductor, que es el transporte de los electrones, hay un elemento que se conoce como resistencia y está la pila. ¿Listo? Eso funciona igual que una bomba de agua. ¿Qué es una bomba de agua? Es lo mismo, es un circuito en donde, por ejemplo, aquí está el interruptor, la turbina que es la que hace que se mueva el agua, o sea, que esta viene siendo la pila, el tanque que viene siendo la resistencia y el circuito vuelve otra vez. O sea, es el mismo símil de un circuito eléctrico. Entonces aquí nos proponen un experimento. Yo no quise ponérselos porque aquí ya está hecho, entonces lo vamos a observar. Una pila eléctrica es más fácil de lo que parece. Todo lo que necesitamos son dos metales distintos y un electrolito. Aquí tenemos una placa de cobre y como electrolito vamos a utilizar un pedazo de papel común humedecido en agua salada. Vamos a colocar encima un metal distinto, en este caso es un pedazo de zinc, y con el multímetro vamos a ver qué voltaje nos entrega esta pila. Como podemos ver, es de aproximadamente unos 760 milivolts o 0.76 volts. Voy a adelantarlo aquí un poquitico para que vean el... Profe, a ese Ya está. aparato también se le conoce como chequeador de corriente, ¿no? Multímetro, mide voltajes y corrientes. Porque es que pues mi papá le gusta mucho la mecánica y él utiliza eso, pero pues siempre se le ha llamado acá en la casa como chequeador de corriente. Pues en el argot científico normal se le conoce como multímetro. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Una explicación simplificada de las reacciones que ocurren en la pila es la siguiente. El zinc se disuelve en el electrolito y pierde 2 electrones. Estos 2 electrones se quedan en el zinc. A su vez, existen iones de hidrógeno en el electrolito. Estos iones de hidrógeno necesitan electrones para combinarse entre sí y formar hidrógeno molecular H2. Si conectamos los electrodos, los electrones que estaban en el zinc viajarán hacia el cobre y posteriormente al electrolito y serán usados por los iones de hidrógeno para formar átomos de hidrógeno. Este movimiento... ¿Ustedes ya vieron cómo funciona una pila? ¿Sí la entendieron o no? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, las pilas que son recargables como las baterías de los celulares que Esas usan son como de electrolito. litio. El litio, eso. Lo que pasa Entonces, es que en son recargables es porque tienen litio, ¿cierto? el litio, que es el metal que están utilizando, y el electrolito es un ácido que no recuerdo el nombre, eso tiene la característica de que cuando está funcionando los electrones fluyen para un lado y cuando lo estás recargando los electrones fluyen para el otro lado, es decir que el litio vuelve a recuperar los electrones. En las demás pilas no puede suceder eso, o sea, una pila, por ejemplo esta de zinc y cobre, una vez que pierde los electrones ya no los puede volver a recuperar, por eso es desechable. Ajá. Profe, entonces, Dígame. ¿por qué las baterías de litio a veces se inflan? ¿Qué pasa ahí? Se calientan. Lo que pasa es que en esa transición y cuando están... movimiento de electrones del zinc al cobre... En esa transición de electrones, en esa transición de un lado al otro, ella se empieza a calentar. De hecho, por eso nos recomiendan cuando usted está cargando, dejarlo cargar. Por ejemplo, si ya se cargó y el que siga recibiendo flujo de energía, él se va a recalentar hasta que explote. Listo. Entonces, Profe, todas las... Dígame. ahí se me generó otra duda. Por ejemplo, ya hay un nuevo sistema en los portátiles donde pues tú puedes dejar conectado. Yo supongo pues que eso también funciona con una batería de litio.
pero hay un proceso donde dice que como que el circuito se cierra. Lo que pasa es que eso ya es Cierra. electrónica, Quintero. En las baterías modernas de computador, ellos traen un circuito impreso. No sé si alguna de esas destapó una batería que ya trae como una tarjetica de un circuito. Ese circuito está diseñado que cuando la batería ya ha recibido la carga total, es decir, cuando ya está en el voltaje máximo, hay un diodo que cierra el circuito y no permite que se siga cargando. No sé si eso te respondió la pregunta. Sí, profe, Es que muchas gracias. normalmente, pues eso mismo estaba pensando yo, porque las baterías que se inflan son la de los artefactos, o sea, que tienen un sistema de baterías de Directo. litio, pero muy viejos. No, que es directo. O sea, cuando hablo directo es que la carga la recibe directamente la batería. Ya cuando tiene un circuito impreso que no permite, o sea, que cuando ya carga no permite la circulación, entonces ahí es donde ya para y no deja seguir cargando. Esas no hay ningún problema. Pero si es un sistema directo, sí es peligroso dejarla cargando porque se puede calentar. Profe, noté otra cosa. Oh. El agua por sí sola no es conductor, ¿cierto? No es... Por sí sola no, a no ser que le apliques una diferencia de potencial muy grande, un voltaje muy grande. Como la sal, ¿cierto? No, ese ya es el catalizador. Cuando ya le agregas sal, ya se convierte en un conductor muy bueno. Ah, porque es pues el video que usted nos mostró, él puso un Sal. papel con agua salada. Con agua salada, sí. De hecho, se llama electrolito. El electrolito tiene la característica de que los iones, por ejemplo, en el caso de la sal, el ion de sodio y el ion de cloro, que son positivo y negativo, se separan. Entonces, cuando hay un flujo de carga, se empiezan a transportar esos átomos de un lado a otro. Eso es lo que permite el flujo de electrones. ¿Ya? Si es agua sola, no te va a funcionar. Por ejemplo, una pila de agua sola no va a funcionar. Profe, Por eso es tengo que dos en el mar sí preguntas. se electrocuta la gente. En el mar hay más riesgo de electrocución, obvio, porque el agua es más salada. ¿Quién iba a decir algo? Esa era una de mis preguntas. Pues que yo iba a preguntar lo mismo del mar, pero ya Loreo pues me resolvió la duda. Y la otra es entonces que si en vez de utilizar agua salada se sumerge el papelito en pedialite, ¿tendría el mismo efecto? Pues se supone que el pedialite son electrolitos. Cristian, haz el experimento. Voy a tomar eso como un... Te reto a hacer el experimento. Si es un electrolito, Se gana un 5, se gana un 5. te reto a Pero es que hacerlo. el pedialite está costoso. Bueno, Lo haría si mi papá todavía lo tuviera que tomar. pero el pedialite es básicamente cloruro de sodio, o sea, sal, lo que pasa es que tiene otros minerales extras, pero es básicamente cloruro de sodio al 5%. O sea que si es un electrolito, ¿tú qué crees? Debe funcionar. Debería funcionar. Lo que pasa es que no al mismo nivel, porque es un electrolito aún con una base muy, muy pequeña, que es al 5%. No debe funcionar pues lo mismo que si el agua estuviera completamente salada. O sea, entre más sal, mucho mejor. Da cargas menores. Daría voltajes mucho menores. Entre más sal se agregue, el experimento funciona mucho mejor. Bueno, vamos a ver si alcanzamos por aquí. Bien, entonces, una vez conociendo entonces lo de la pila, ¿quién me responde esa primera pregunta? ¿Qué es lo que fluye al bombillo y transformado en luz? Electrones, no. Correcto. Electrones. Profe, en los bombillos de filamento, los electrones lo que hacen es calentar el filamento para que... Ajá, y genera la luz. En los LEDs lo que sucede es una transición de electrones de un cátodo al ánodo. Después les explico cómo funciona un LED, por qué se enciende. Bien, ¿qué me describe cómo funciona una pila? ¿Quién me describe cómo funciona una pila según los videos? Yo. Hágale pues, Loreo. Bueno, pues la batería está... tiene un recubrimiento de electrolito, ¿cierto? El electrolito. Y dentro, pues ahí podría decirse dos metales que pasan electrones del uno al otro, ¿no? ¿Y los metales tienen que ser iguales? No, son metales diferentes para que, ¿cierto? De Haga esa... hecho, olvidé explicar ahí un concepto. Los metales tienen que ser completamente diferentes.